Mercedes, muy buenas noches con todos quienes nos acompañan el día de hoy en Un Café con Sari, como todos los lunes a las 8 de la noche en este espacio donde compartimos temas de interés a favor del bienestar emocional, del bienestar mental y el bienestar espiritual. El día de hoy estoy feliz porque nos está acompañando una colega, amiga, nos conocemos desde el internado, ¿verdad? Ella es Mercedes Mesa, psicóloga clínica, especialista en Gestalt. Pero quisiera que ella misma se presente. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Sarita, ¿qué tal? Antes que nada, agradecerte por este espacio tan bonito, donde siento que tanto tú como yo y quienes nos van a acompañar en este live vamos a nutrirnos un montón. Permítame presentarme, mi nombre es Mercedes Mesa Salinas, yo soy psicóloga clínica, muy aparte de ello también culminé mi formación como psicoterapeuta gestáltica y también estoy preparándome como tanatóloga. Y dicho sea de paso, esta formación nos va a ayudar también a poder tocar este tema tan importante que es el duelo. Muy bien, Mercedes, gracias por acompañarnos, también por compartir este interés, por difundir acerca de la salud mental, a favor de la salud mental, ¿no? Pero como bien ya has mencionado, el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante y que en realidad cuando conversamos antes de poder reunirnos, pues tú me planteabas que es un tema que te apasiona, que te gusta, el cual has podido tener la oportunidad de acompañar a personas con el duelo. Cuéntame, Mercedes, ¿no? ¿Cómo es que nace este interés por este tema? En realidad en sí llevo trabajando o acompañando a personas en proceso de duelo ya hace un buen tiempo. Siento que al haber conocido parte de lo que es tanatología, que abarca mucho más en relación a duelo, que es lo que también ya más adelante vamos a ir conversando para dar a conocer el tema, porque abarca mucho más, ¿no? Entonces, siento que el tener esa oportunidad de poder acompañar, sostener y ver cómo es los procesos de cada persona al momento de sentir e interpretar el dolor, siento que es algo muy nutricio, ¿no? Y tener esa capacidad de poder ayudar es algo que siento que de alguna u otra forma me da más impulso a seguir ayudando a personas. Por lo que veo, has tenido la oportunidad de acompañar y pues tienes esa sensibilidad para poder ver que las personas en esta etapa tienen un alto grado de vulnerabilidad, que hay ciertos cambios, pero como bien he mencionado, hablemos del duelo, ¿no? En realidad se habla del duelo y se relaciona solo con la partida de un ser querido, pero has mencionado que hay diferentes tipos de duelo, imagino diferentes tipos de experiencia. Comparte, ¿no? Nos gustaría saber desde tu experiencia qué es lo que has podido observar. De hecho, por ejemplo, en tema de duelo, nosotros hemos atravesado un montón de duelos a lo largo de nuestra etapa de vida, ¿no? Desde que, por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es el primer duelo que hemos podido tener? Sería el nacimiento, porque hemos estado en el vientre materno, en un ambiente que es bastante cálido, por ejemplo, ¿no? Tenemos el cordón umbilical, por lo cual tenemos esa alimentación tipo delivery. Al momento de nacer, salimos de ese ambiente tan calientito, tan cómodo, a un lugar que es frío, que es, por ejemplo, la clínica, el hospital, y ahí empieza el primer duelo que nosotros empezamos a elaborar, ¿no? Dejar o soltar ese lugar que ha sido bastante cálido para empezar nuestra etapa de desarrollo, ¿no? Y así conjuntamente, los siguientes duelos vienen a ser esas transiciones que se van dando desde la niñez a la adolescencia, a la adultez joven, por ejemplo, ¿no? Y dicho sea de paso, el duelo tiene también que ver con cierta pérdida de ya sea expectativas, sueños de repente, ¿no? Como el que, ok, yo tengo 30 años y para mi edad de repente yo ya he debido casarme, he debido tener hijos, mi casa, el perro, el trabajo. ¿Y qué sucede cuando esas expectativas no son como lo que de repente tanto la familia y la sociedad te lo imponen, ¿no? Te frustras, te deprimes, sientes que quizás como adulto has fracasado, ¿no? Y ahí empiezan también los diversos duelos, una pérdida de una persona, un ser querido, una relación de pareja, por ejemplo. Por otro lado, puede ser que te despidan de un trabajo, sin ir tan lejos, la pérdida de la salud, ¿no? Entonces,
Son un montón de duelos los cuales nos ha tocado asumir y vivir en todo este tiempo. Es muy interesante lo que mencionas, ¿no? Porque amplía toda esta visión de que solamente es la pérdida de un ser querido, ¿no? Sin embargo, son, como has dicho, diferentes cambios, diferentes desafíos en la vida, frustraciones que nos van a llevar de repente a pasar de un nivel a otro, ¿no? Donde quizás vamos a necesitar el apoyo emocional. Pero mencionabas algo importante, ¿no? Que me quedé con esta idea de que el duelo puede ser también de repente, incluso en aquellas frustraciones, como mencionar el no tener una familia, el no poder ser padres, o quizás el no poder estar en tu país y estás fuera de él. Entonces son todos esos obstáculos que van a demandar en nosotros pasar un proceso, ¿no? Con todo este mundo emocional que acarrea el duelo, ¿no? Entonces, importante poder ver y reconocer, estoy atravesando un duelo, ¿no? Y ahora invitamos pues a las personas a poder reconocer y decir, no sé, perdí el trabajo, estoy en un duelo y como duelo, pues voy a tener que, ya vamos a hablar más adelante, que hacer ciertos ajustes. Pero hablemos de las personas que acompañan alrededor, ¿no? Veamos quizás aquellos que estamos cerca, ¿no? Ya sea familia, sea amigos, conocidos. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es desde tu experiencia lo más saludable? Por ejemplo, es muy importante la red de apoyo que nosotros podemos tener cuando estamos viviendo un duelo. Tu red de apoyo en este caso es tanto la familia, los amigos, la gente cercana, ¿no? Que también parte del proceso de acompañamiento que van a tener, el hecho de que se complementen a estos procesos ayuda a que el peso se aligere poco a poco. Siempre al ritmo de la persona que está viviendo esa pérdida, ¿no? Sin imponer, sin de repente invalidar lo que se está sintiendo, porque como gente que acompaña, a veces tenemos ese temor de no saber o decir algo que quizás en lugar de ayudar pueda generar más conflictos, Total. ¿no? Y a Ujú. veces pasa, ¿no? Entonces, en los temas, cuando tú tienes una persona cercana, lo mejor que puedes hacer es acompañarla y no invalidar lo que está sintiendo, no Ujú. invalidar, porque hay casos en los que de repente, por querer dar soporte, dices cosas que pueden dañar un poco, ¿no? Como en el caso de alguna madre que ha tenido una pérdida, ¿no? Oye, tú eres joven, mira que no te preocupes, que puedes tener más hijos, ¿no? Ujú. Es rehacer tu vida, hay tantas personas en el mundo, entonces, Y puede ser es, muy duro para la persona, porque en ese momento uno puede conectar, no se puede ver a futuro, ¿no? Está viendo desde su dolor y es como poder pedirle a alguien con lentes oscuros que tenga claridad dónde caminar, ¿no? Entonces, creo que como dices tú, qué importante que las personas puedan validar y de repente no solo también eso, ¿no? Sino de poder acompañar bien. No sé si te ha pasado, pero a veces y me ha pasado en consulta que la familia dice, mire, ¿sabe qué? Acá está mi familiar, está atravesando un duelo, ha perdido, no sé, un hijo, ha perdido, entonces hagan algo con él, ¿no? Y ya me voy. Entonces, ¿y cómo es eso? Como tú bien dices, necesitamos la participación de la familia, ¿no? O sea, el duelo lo vive la persona y también todos alrededor. ¿Crees tú que hay un impacto en todos? ¿O debería de haber un compromiso? hecho que sí, porque en sí la familia se ve muy, muy involucrada, pero hay ciertos casos, pues, en donde se ve al terapeuta como que es quien va a solucionar o va, como he solido escuchar en algunos casos, va a reparar, ¿no? Entonces, es curioso cómo se puede interpretar y ver el lenguaje de las personas que tienen ese acompañamiento con quien pues, perdió a alguien o perdió de repente esos sueños, expectativas de vida o salud, en el caso, por ejemplo, de enfermedades degenerativas, ¿no? Como es en el caso del cáncer, ¿no? Ujú. Entonces, de alguna u otra forma, todo el núcleo familiar se ve afectado. Cada uno también atraviesa un duelo independientemente. Quien tiene el diagnóstico médico, quien es el cuidador permanente o la familia en sí, ¿no? Porque es también perder muchas cosas, ¿no? Es también compartir el tiempo de calidad para poder dar ese soporte, ¿no? Porque pierdes esa funcionabilidad, de repente ya no eres esa persona activa que era independiente y necesitas de repente que
las personas que viven contigo también tengan ese compromiso y eso también genera un desgaste. Y ha habido casos, pues, en donde en esos acompañamientos uno se siente, por decirte, mala persona, porque llegas a un punto en donde estás cansado y reconoces que tienes ese cansancio y reniegas, ¿no? Lo cual no es normal, es natural, es bastante válido, ¿no? Todos atraviesan ese proceso de duelo en el caso de ya sea la pérdida de un familiar, una pérdida de la salud, como en el caso de enfermedades y demás. Por eso es muy importante que también se tenga una asistencia de personal de salud mental que pueda también ayudar a la familia a poder dar ese complemento de tratamiento, muy aparte de lo que se pueda llevar en sesión. Qué interesante. Y también mientras te escuchaba me ponía a pensar, como dices, si bien es cierto, nuestro primer soporte, ¿no? Nuestro primer tesoro es la familia, pero a veces con ciertos conflictos no necesariamente se recibe la ayuda familiar. ¿Qué hay del papel de las personas en el trabajo, de la sociedad? Nosotros como sociedad a veces podemos ser indiferentes al dolor de los demás, ¿no? Quizás personas que han perdido, ahorita vemos, hace poco han habido huaicos, ¿no? Han habido desastres. Entonces algunas personas dicen, bueno, no, toda la vida se cae por ahí el agua, la quebrada y hacen lo mismo y nos quedamos en la crítica, pero no hay una sensibilidad hay gente que está dolida, hay gente que ha perdido literalmente todo lo que tenían, excepto la vida, pero están pasando. Entonces como sociedad también podemos aportar de alguna manera, por lo menos no criticando, no obstaculizando, pero ¿qué opinas tú, no? O sea, en estos entornos social, laboral. Bastante falta de empatía. Ujú. La verdad que hay bastantes casos en donde se puede ver personas que son un poco dolientes, ¿no? Entonces es bastante triste ver que hay gente que necesita ese soporte, esa ayuda, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un caso ligero. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en el caso de eventualidades que tienen que ver con desastres naturales aquí en Perú y si nos trasladamos, por ejemplo, a Japón? O sea, ¿qué nos hace diferentes? Cuando existen ese tipo de desastres, siempre, como tú mencionas, vamos o tendemos a la crítica y no hacemos nada al respecto, nos demoramos en restaurar esa infraestructura y vemos de repente el vaso bastante lleno sin ver soluciones. Sin embargo, al otro lado del mundo, cuando hay este tipo de catástrofes, el reestructurar todo lo que se ha podido venir abajo demanda poquísimo tiempo. ¿Por qué? Porque todos trabajan de la mano, tienen empatía, o sea, es un conjunto. Aquí hay bastante individualidad. Claro, hay un sentido de cooperación, ¿no? De comunidad, de que no somos yo, mi familia o yo solo, sino que somos una sociedad y compartimos ese tipo de intereses, de pérdidas, ¿no? Todos los días escuchamos noticias sobre personas que pierden objetos, son asaltados, maltratados, abusados, que pierden la vida, ¿no? Y se queda pues con la sensación de que algo pasó, pero no buscamos de repente desde donde estamos hacer algo, dices, y algo como que, por ejemplo, es poder enseñar a la familia, mira, aprendamos de esta situación, poder colaborar si está dentro de mi alcance, con recursos, con ayuda, ¿no? O sencillamente, pues, también dar un buen mensaje sobre las dolencias que pasan las personas, ¿no? Como evitando juzgar, ya creo que también es bastante. ¿Verdad? Entonces, y en el campo laboral ni qué hablar, ¿no? A veces hay compañeros que han sido despedidos pues las personas se quedan en la rumiación de que, lo despidieron por algo, ¿no? Y no hay esa sensibilidad de que la persona, por más que de repente sí necesitaba ser separado del trabajo, está pasándola mal, ¿no? O sea, hay una sensación de pérdida, de carencia, de desafío, de incertidumbre que desde mi posición uno puede dar una palabra de aliento y vamos a entrar en ello, ¿no? De repente también poder mencionar cuáles son y entender en qué etapas se encuentran las personas, ¿no? Cómo poder ser asertivos, dar la ayuda precisa de acuerdo a las etapas, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir, Mercedes? Hablamos en interno un poco de este tema y bueno, veo que tienes harta experiencia. Gracias. Por ejemplo, en lo que respecta a las fases del duelo, cada forma de poder interpretarlo es tan diferente, tan única, no hay un duelo igual a otro. Sin embargo, es un proceso universal. ¿Por qué? Porque al atravesar
todo este tipo de fases y cuando lo compartes con ya sea personas cercanas, conocidas y demás, te das cuenta que han vivido casi lo mismo, porque todos pasamos por esas fases, que dicho sea de paso son 5. Ahora, no existe un orden o un periodo de tiempo en el cual tú vas a estar inmerso en estas fases, cada quien a su ritmo, a su tiempo y a su manera de darse ese permiso de poder atravesar esos procesos, va a llevar su duelo, ¿no? Lo que bien como psicólogas conocemos el término de duelo mal llevado, ¿no? Entonces, Patológico, ¿verdad? o duelo patológico, ¿no? Entonces, son muchas cosas que también involucran al proceso de reestructuración y de sanación cuando atraviesas este tipo de pérdidas. Por ejemplo, en este caso, yo he tratado de dividirlo tanto en dimensiones como en etapas, ¿no? Por ejemplo, la primera dimensión viene a ser el estado de shock o el traumático, ¿no? Si nos vamos de repente a un punto de vista un poco más grave, ¿no? Como es en el caso de repente de fallecimientos abruptos, ¿no? O en los casos en donde de repente no ha habido un cuerpo, ¿no? O cuando hay algún tipo de enfermedad que se ha prolongado, ¿no? Hay esa esperanza de vida de los familiares que cuando ocurre esa pérdida, entras en shock y no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, esta dimensión invita pues a que pases por toda una gama de emociones en ese momento y al no identificarlas, al no sentirlas, entras en crisis, tanto como el acompañamiento psicoterapéutico es muy importante. Luego está la dimensión que es de negación o de protección del dolor, que es cuando vemos, por ejemplo, que hemos tenido una pérdida, independientemente de los casos que hemos podido decir, y te atribuyes de un montón de actividades para no pensar o, como bien dicen, olvidar o no recordar lo que ha pasado. Que Conectarte con tu dolor, ¿no? O sea, casi te separas de él. es Ujú. una desvinculación tanto de la persona de la situación y lo que tú estás sintiendo. No te atribuyes de un montón de actividades porque estás evadiendo la realidad en ese momento. Digamos, es la mejor manera aparentemente en la cual uno está procesando o llevando esa situación, lo cual es válido hasta cierto punto, ¿no? Por último, también encuentras la dimensión en donde racionalizas lo que estás sintiendo. Por ejemplo, si hablamos de las vinculaciones, ¿no? A raíz de la pérdida, yo estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo ira, por ejemplo, o rencor, ¿no? Es conectar con lo que estás sintiendo y con lo que te ha podido aportar esta persona que se ha ido. Como terapeutas, nosotros estamos enfocados no en erradicar lo que estás sintiendo, sino muy por el contrario, que vivas cada una de esas etapas y que a raíz de la conciencia pueda empezar el proceso de reestructuración. No es olvidar, no es ya no quiero recordar a mi familiar o lo que pasó o lo que me pasó, sino qué voy a hacer al respecto, cómo lo voy a hacer, porque ahí también cambia mucho, digamos, la forma que tú tienes ya sea de relacionarte contigo mismo como con el resto. Y eso que mencionas, ¿no, Mercedes, el tema de repente la inhibición, de repente para personas que les es difícil expresar ya sus emociones o que quizás son muy inseguras o tienen, como ya mencionábamos, un soporte social donde ellos puedan sentir la libertad de poder expresar sus emociones o también personas alrededor, como ya vamos a hablar más adelante, ¿no? Los mitos, que se cree que hay maneras que rapidita sacas a la persona del duelo y no es así, ¿no? Entonces, donde de repente un ambiente que no se conecta, un ambiente indiferente, creo que es mucho más duro y de repente esas etapas de negación, de shock, pueden prolongarse, ¿no? Entonces, también facilita mucho la empatía de los demás para que la persona pueda ir atravesando y caminando en este terreno de manejar el dolor, de aprender a conectarse con él de una manera saludable hasta poder tener la aceptación y nuevamente involucrarse en su vida, recuperar quizás la autonomía en algunas cosas, ¿no? Entonces, pero hablemos un poquito de lo que ya más o menos me compartí y que realmente es muy interesante.
esos mitos, ¿no? ¿Qué se cree? Esas ideas de que frente a un duelo, esta es la receta y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué has escuchado? Cuéntanos. Por ejemplo, en lo que respecta a mitos, se entiende pues como una respuesta social, ¿no? Entonces hay quienes te ponen lo siguiente, ¿no? Eh, el duelo debe durar, o sea, es un deber, una exigencia, ¿no? Todos Ujú. los meses, ¿no? Cuando no existe un tiempo el cual uno termine de trabajar ese duelo, ¿no? Puede durar un montón de tiempo. Si bien es cierto, por ejemplo, el primer año es un poco más ligero. ¿Por qué? Porque estás con ese acompañamiento, ¿no? Estás literalmente acompañado, no te sientes solo. Cuando ya la gente empieza a asumir su rol, sus actividades, su trabajo y demás, y tú ya te ves, digamos, en esa soledad aparentemente, porque ya no está ese soporte, porque cada quien ya regresa a su vida, a sus actividades, es donde ya se siente el golpe y la caída. Ahora, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago mi día a día? Y empieza ese periodo de crisis, ¿no? A partir del segundo año es ya más conexión con la realidad. Ok, la vida la llevo de tal manera, ya no tengo a mi pareja, ya no tengo al familiar o a la persona que se haya ido, ¿no? Entonces, ¿cómo hago mi día a día? Entonces, con eso es más que no existe un tiempo, un periodo de tiempo en el que uno deba o tenga que trabajar su duelo, siempre y cuando pues haya ese acompañamiento de un profesional de la salud mental o de repente también la familia, lo cual va a ser un soporte bastante bueno, ¿no? Que va a ayudar a que el peso pues no sea tan difícil de procesar. No erradicarle, Ujú. sino darle ese soporte, ¿no? Importante, ¿no? Y ahí, por ejemplo, también podemos de repente ver esas luces rojas cuando sí es oportuno intervenir, ¿no? Porque como si bien es cierto, muchas personas atraviesan un buen tiempo, van como que también oscilando entre estas etapas que ya nos has compartido, regresan quizás en algún momento a volver a experimentar emociones intensas. Y estoy de acuerdo en que sí, al segundo año, cuando vienen los aniversarios, las fechas importantes, y ya yo estoy solo nuevamente reactivándome en los quehaceres, o sea, hay como que hay sensación de soledad, pero Sí. también de repente podrían suceder o experimentarse algunas conductas que digan, no, un momentito, esto se está escapando de las manos, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa línea? ¿Cuándo poder decir, no, es parte de, y cuándo ya escapa de lo, por decir, normal, ¿no? O esperado? Cuando ya involucra tanto en esa capacidad que tienes de poder cuidar de ti, ¿no? Cuando te expones Mm, a situaciones que, valga la redundancia, expone tu vida o tu integridad, ¿no? Para ahí es muy importante, como te mencioné, el soporte familiar o de tu red de apoyo, ¿no? claro. Entonces, es aún más difícil cuando la persona se encuentra sola y no tiene, digamos, ese acompañamiento, el cual va a servir para poder aliviar de cierta manera todos esos procesos, ¿no? Ujú. En todo caso, es bastante importante pues que haya ese compromiso, porque no es sencillo, es bastante difícil, ¿no? Pero Así es. es válido que tengas miedo, es bastante válido que sientas frustración, que incluso sientas ira, Mm, ¿no? Muchas situaciones también tienen que ver con ese temor, no solo porque la persona se fue, porque también te das cuenta que la vida que tú tenías cuando esa persona estaba ya no va a volver a ser la misma, ¿no? ujú, Entonces, es salir también de esa zona de confort, es ujú. hacer algo más, cambiar esa estructura de lo que de repente antes sí te funcionaba porque estabas en ese seno, llámese familiar, llámese de pareja, ¿no? Es ir más allá, es estructurar tu vida, es cambiar ciertos patrones. Ujú. Entonces, dentro de la terapia se invita a que la persona desde la conciencia pueda desde identificar lo que está sintiendo, saber, digamos, el por qué está atravesando por esa gama de emociones y a raíz de eso empezar su proceso de recuperación o sanación. Claro, ¿no? Claro, y que la persona con esa conciencia también pueda darse cuenta cuando quizás son excusas, ¿no? O sea, estoy en duelo y
tomo, me drogo, ¿no? Tengo promiscuidad y hago un montón de cosas. Y eso es como que también, cuando bien mencionabas tú, estoy dejándome de lado, ¿no? Hay señales que la familia o la persona acompañada puede tomar en cuenta y decir un momentito, algo está sucediendo, estoy desviándome de un proceso de duelo y estoy poniendo en peligro mi integridad, ¿no? Entonces, creo que eso nos va a ayudar a que podamos también respetar. Mira, mientras te escuchaba, venía mi esta idea de respetar la manera como las personas van afrontando, ¿no? Hay personas que tienen una fe que la sostiene y que lo manejan de esa manera, y los familiares pueden decir, oye, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué estás rezando a Dios, orando, leyendo? Entonces hay que respetar las decisiones de la persona en cómo manejar su dolor. Ahí que te quiero con esto comentarte, ¿no? Así chiquitito, una persona mayor pierde a su esposa y en ese lazo los hijos ven que el papá, como que al mes de que la mamá ya había partido, el papá ponía los zapatos de la mamá en la mesa y al momento de almorzar, y ellos preocupados pensaban que el papá le dio demencia senil y un montón, ya todas las patologías, ¿no? En el papá. Y cuando se conversa con este adulto, pues él dice que sencillamente sabía que era una etapa, un tiempo que él necesitaba, que era un compromiso que había hecho incluso con su esposa de tenerla cerca, pero que en algún momento lo iba a dejar, que estaba muy en claro que lo iba a dejar. No es que él pensaba que ella estuviera ahí, ni tenía alucinaciones, nada, ¿no? Entonces, creo que también eso es eso, conectar y dar la libertad que la persona procese, como tú dices, desde ese acompañamiento amoroso, sano, ¿no? Y tranquilo que necesita alguien para atravesar su dolor, ¿no? Exacto. Creo que muy Sin, importante. Ujú, ¿qué me quieres decir? sin juzgar o de repente invalidar lo que la persona está sintiendo. Sin invalidar, ¿no? Creo que eso es una necesidad, un derecho de poder ser tratados con respeto, con dignidad, ¿no? Con compasión también, con el dolor que estamos atravesando. Mira qué interesante, por aquí quisiéramos invitar a las personas que nos están acompañando, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, lo puedan hacer ahora, o en su efecto también dejarlo, ¿verdad? En el live, porque Mercedes va a estar atenta para que podamos darle respuestas, pero no sé, antes de terminar, Mercedes, sencillamente mencionar de que sea la pérdida, queridos amigos que estén atravesando, eh, en realidad tómenla en serio, ¿no? Vivan, atraviesen esa etapa de dolor. No se trata de masoquismo, sino es abrazar el dolor para poder ver desde ahí cómo crecer, cómo nos vamos transformando, cómo vamos viendo la vida, qué aprendizaje tenemos, como ya nos ha compartido Mercedes, ¿no? Entonces, gracias Mercedes, muy interesante. Acá han hecho un comentario, ¿no? Liz pone importante tema, las personas muchas veces no saben cómo lidiar con este proceso, y es cierto, ¿no? Nadie está preparado para la partida de un ser querido y que puede decir no me duele. Muchas veces aún sabiendo y teniendo cierta idea de la muerte, aún muchas personas incluso con fe, sabiendo de que hay esperanza después de la muerte, pueden también vivir emociones de tristeza, ¿no? Por la ausencia del ser querido, ¿verdad, Mercedes? Ha Bueno, habido casos, por ejemplo, como estamos conversando antes de iniciar el live, de que cada forma de poder expresar esa pérdida es tan única, es tan distinta, ¿no? Como en el caso de personas que, a pesar de haber atravesado esa pérdida, no lloran, ¿no? O de repente hacen actividades que a criterio de el observador es bastante irracional, ¿no? así. Es más, tratar de entender que cada quien pues tiene esa forma tan particular y única de poder reflejar, de poder, digamos, sentir ese dolor y esa pérdida, ¿no? Porque somos en realidad tan únicos, tan distintos, ¿no? Y a veces el ojo externo, en lugar pues de generar ese soporte, es, oye, pero ¿por qué no lloró? ¿Por qué hace tal cosa? Y en lugar pues de hacer ese proceso de acompañamiento lo más tranquilo o sano, se hace algo más fructuoso. Claro, no ayuda, ¿no? No ayuda el exigir una manera de responder a alguien, sino de acompañarlo.
Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia, por hacerlo con ese amor, así como te conozco, apasionada en tu carrera, en acompañar a las personas. Pero quisiera también de que quienes nos escuchan puedan contar contigo, ¿no? Contar con ese acompañamiento profesional y saludable que brindas. ¿Dónde te encuentran? Cuéntanos. Muchas gracias, Sarita. Yo encantada de poder compartir contigo de temas que nos nutren tanto. A mí me pueden encontrar tanto en las plataformas de redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, como emocionalmente en Facebook y en Instagram emocionalmente 2020. Ahí voy a estar encantada de poder recibirlos y poder acompañarlos en los procesos que ustedes estén llevando, siempre con mucha empatía, con mucho respeto y responsabilidad. Así es, muy bien, Mercedes. Bueno, vamos, como ya les mencioné, vamos a tener a Mercedes en otra oportunidad. El siguiente mes estamos preparando un tema muy interesante también para ustedes, ¿no? Así que nada, Mercedes, una linda noche y un fuerte abrazo aquí en la distancia. Gracias miles. Abrazo grande. A ti también, mi Sarita linda. Gracias. Gracias y gracias a todos por acompañarnos esta noche, por dedicar su tiempo. Chao, chao. Bye, bye.